El Dios que es el dador más alegre que pueda existir. No sé si me habéis oído bien. Os voy a hablar de que Dios es el mejor dador alegre que pueda existir. Amén. Él sabe dar, Él quiere dar y Él nos manda que le pidamos para darnos. ¿Qué os parece? Amén. Y os voy a hablar acerca de lo que Él quiere darnos. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo... Voy a leer el 11. Lo voy a basar en el 13, pero vamos a leer el 11 para que tengamos una orientación de lo que el Señor nos quiere decir. Lucas, capítulo 11, versículo 11. 11 de Lucas. 11 del Evangelio según San Lucas. El título del capítulo 11 es Jesús y la oración. Jesús y la oración. El verso 11 dice así la palabra. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y noten ahora el texto clave. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y esto es para saltar de alegría, de cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Y cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestro corazón esta noche. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí el Señor quiere poner un ejemplo de lo bueno que es Él, de lo grande que es Él, de lo maravilloso que es Él, de lo bueno y hermoso que es como dador alegre. Y ahora pone un ejemplo para tocar nuestros sentimientos. ¿De quién de vosotros que es padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Habrá algún padre que le dé a su hijo una piedra en vez de pan? Pregunto. ¿Habrá algún padre que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿Verdad que no? Imposible. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. ¿Qué padre le va a dar a un hijo serpiente en vez de pescado? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Verdad que ninguno? Y ahora pone el ejemplo. Todo esto el Señor lo hace para que veamos lo grande, dador y maravilloso que es Él. De si vosotros, siendo malos, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿de cuánto no más dará el Padre Celestial? Y noten, al Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. En otro versículo, el Evangelio San Mateo, Mateo dice, ¿y cuánto no más dará el Padre Celestial cosas buenas a todos los que le pidan? Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Mateo dice, ¿y cuánto más dará el Padre Celestial cosas buenas a que se lo pida? Y en el libro de Lucas dice, ¿y cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Así que está hablando de que Él es el dador alegre, más alegre que pueda existir. Él es el dador más maravilloso que pueda haber. Y ahora compara a nosotros que siendo malos tenemos sentimientos de darles cosas buenas a nuestros hijos, de cuánto no más el Padre Celestial, que Él no es malo, que Él es bueno, que Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? De cuánto no más Él os va a dar el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Hermanos, dice el texto clave de toda la Biblia, libro de Juan capítulo 3 versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es un amor oculto, es un amor manifiesto. Es un amor no solo que manifiesta, sino es un amor dadivoso. Y Él ha amado tanto que ha dado a su Hijo. Número uno, ¿quién nos ha dado? Su Hijo. Y dice ahora: si vosotros sois malos y sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando lo más yo, que soy bueno, os voy a dar ya no solo al Hijo, porque ya el Hijo estaba entre nosotros, y cuánto lo más nos va a dar la persona maravillosa del Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Amén. Bien, vamos a ir entrando. Yo estoy intentando entrar poquito a poco en el tema. Nos ha enviado a Jesús. Y le dice: no solo os he dado a Jesús, ahora os voy a dar al Espíritu Santo. Y yo pregunto: ¿cuántos han recibido a la persona del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Todos. Tú también, Rafa, has recibido. El que recibe a Jesús, automáticamente la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre él y se convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Amén. Dile al que está a tu lado: tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Díselo. Díselo, tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Miren si es bueno lo que Dios nos da, que nos ha dado el Espíritu Santo. Y San Pablo a la iglesia de Corinto le dice: no quiero que ignoréis, no ignoréis que sois templo del Espíritu Santo. Somos el templo donde la persona maravillosa del Espíritu Santo vive. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, aquí dentro. Y dite a ti mismo: aquí dentro vive el Espíritu Santo. Dítelo. Y aquí vive el Espíritu Santo. Aquí. A mí me da mucha alegría, mucho gozo, mucha bendición decir que el Espíritu Santo vive aquí dentro. Por lo tanto, todos tenemos al Espíritu Santo, sí o sí. Amén. Todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué aquí dice: y cuánto nomás dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo piden? Si ya tenemos al Espíritu Santo, ya está en nosotros. Por lo tanto, ya cumplió su palabra. No, vamos a unir Lucas 11 con el libro de Mateo capítulo 6. Donde en Mateo 6 dice: y cuánto nomás, os lo voy a leer literalmente, para que lo oigamos literalmente lo que el evangelista Mateo nos está diciendo. Dice así, capítulo 6, ahora lo digo rápidamente. Capítulo 6, versículo, a partir de 5 del libro de Mateo, de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Ahí está hablando acerca de la oración total. Vamos a leer el capítulo 7. En vez del 5, el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. En el versículo, a partir del versículo 7 es lo mismo que lo que hemos leído. El que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y ahora dice: ¿y qué hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y noten: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto lo más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cuánto no más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquel que les piden. ¿Qué nos va a dar el Padre? Cosas buenas. Este pasaje es el mismo pasaje de Lucas. Es el mismo pasaje, la misma historia y las mismas palabras. Sin embargo, en el libro de Lucas dice: os dará el Espíritu Santo. En el libro de Mateo dice: os dará buenas cosas. Buenas cosas, el Espíritu Santo. Vamos a ir ordenando. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí o no?
ya vive en nosotros. Entonces, no está hablando solo del Espíritu Santo, está hablando de cosas buenas que el Espíritu Santo tiene y las quiere para ti. ¿A qué cosas buenas está hablando el Espíritu Santo? ¿De qué está hablando el Señor? Que el Espíritu Santo tiene cosas buenas para darnos. Vamos a leer un texto. Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Lo vuelvo a repetir. Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Qué libro dije, Antonito? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y dice así la palabra. Dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lucas 11. El Padre Celestial, porque es bueno, nos va a dar el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Mateo nos dice que nos va a dar el Espíritu Santo. De buenas cosas nos va a dar el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7. Y ahora, si el Espíritu Santo nos va a dar cosas buenas, ¿qué es lo que tiene el Espíritu Santo para darnos? Aquí leemos un verso de Corintios 12, 11 que dice que Él reparte todas estas cosas a cada uno conforme Él quiere. ¿Quién las reparte? El Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos va a dar el Espíritu Santo? Si leemos a partir del verso 2 del 1 de Corintios 12, nos dice todas las cosas, todas las muchas cosas que tiene el Espíritu Santo para darnos. Y ahí está hablando, y ahí quiero ya ir entrando en el tema. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones a la iglesia como Él quiere. ¿Y qué dones reparte? Los diversos géneros de lengua, las interpretaciones de lengua, las profecías, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, el don de fe, los dones de sanidades, el don de milagro. Todas estas cosas las tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la tiene para repartirlo en la iglesia. Es decir, para que cada uno de los que aquí estamos recibamos de esos dones, y todos esos dones tienen un objetivo, y es de edificar y bendecir a la iglesia. Todos esos dones, repito, tienen un objetivo, y es de bendecir y edificar a la iglesia. Por lo tanto, hay algo que Dios tiene, y lo tiene para ti. ¿Y sabes dónde está el que puede dártelo? Está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene dones. ¿Y esos dones para qué los quiere? Para la iglesia. ¿Y con qué objetivo? Para que edifiquemos a la iglesia todos. Por lo tanto, hermanos, los dones no se quedaron en el pasado, como dicen ciertas personas, que los dones fueron para la iglesia primitiva. Se equivocaron. Los dones no son para la iglesia primitiva. Los dones para la iglesia del Dios vivo en todos los tiempos. Y hoy es nuestro tiempo. Y en este tiempo los dones del Espíritu Santo están para nosotros, para bendecirnos, para edificarnos. La pregunta es, ¿y cómo es que no vemos los dones? ¿Cómo ves que no fluyen los dones? ¿Cómo es que los dones no se manifiestan? Que sí, que hablamos en lengua de vez en cuando, pero ¿dónde están las interpretaciones? ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde está la palabra de ciencia? Y aquí es donde yo quiero ir. Fíjense lo que dice la Biblia. Capítulo 4 del libro de Santiago. Capítulo 4 del libro de Santiago. Aleluya, gloria a Dios. Antes de entrar en el capítulo 4 voy a leer el capítulo 1. Capítulo 1 del Santiago, versículo 5. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada.
Es decir, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Que Dios da como escasamente. Abundancia. ¿No dice eso? Abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿por qué la iglesia no recibe todas esas cosas? Parece mentira, pero fíjense el versículo. Capítulo 4, versículo 2. Bueno, voy a leer el 1. Es un texto, a ver, es un texto complicado. Pero yo quiero, de Santiago, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Pero yo quiero ir a la parte clave del versículo, ¿vale? Lo que pasa es que estos versículos hay que leerlos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ya le explica el por qué no tenemos lo que deseamos. Dice, porque no pedís. Porque no pedís. ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? Porque no pedimos. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, qué está haciendo el hijo? Pidiéndolo. Si mi hijo me pide pan, ¿cómo le voy a dar una piedra a mí? Si mi hijo me pide pan, le voy a dar pan. Si me pide pescado, le voy a dar pescado. Porque me lo está pidiendo. Es sin que me lo pida y se lo doy. Imaginaos pidiendo. Ahora, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto nomás yo os voy a dar el Espíritu Santo y cosas buenas a todos los que me lo pidan? Ahora, ¿por qué no lo recibimos? Santiago dice, porque no pedís. Fíjense, porque no pedís. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que no pedimos. Porque los dones son para la iglesia. Los dones son para ti. Dile al que está a tu lado, los dones son para ti. Son para nosotros. Los dones del Espíritu Santo es para la iglesia. Ahora, ¿por qué no fluyen los dones? Porque no pedís. Porque no pedís. Dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 14, creo que es. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor, dice, y procurad los dones. Procurarlos. Ahora, ¿por qué no tenemos los dones? Porque no los pedimos. Porque Dios los da para la iglesia y quiere que la iglesia los pida, los reclame. Ahora, si ustedes ven en la Biblia, hay una forma de pedir. Dice la palabra, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Pero saben, el Señor puso un ejemplo muy claro y habló de la persistencia pidiendo. Es que nos cansamos de pedir, hermanos. Solamente pedimos cuando nos acordamos, Señor, quiero hablar en lenguas. Y se acabó, ha pasado 3 meses y no vuelvo a pedir. Pero el Señor habló de la persistencia de pedir. Y puso el ejemplo de una mujer viuda y de un juez, dice la Biblia, injusto. El juez era injusto, pero había una viuda que tenía necesidad de que le hiciese justicia. Y iba la viuda, señor juez, hágame justicia. Y el juez decía, déjame tranquilo. Al otro día, señor juez, hágame justicia. Y el juez decía que no. Y señor juez, hágame justicia. Y fue tanta la insistencia que al final le hizo justicia. Dice la Biblia que el juez injusto dijo, ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero esta mujer no para de darme la lata. Que le voy a hacer justicia para que me deje tranquilo. Y al final le hizo justicia. ¿Y a quién comparó? Se comparó el Señor. Se comparó, quiso hacer, poner un ejemplo para que veamos la diferencia. Puso a un juez injusto. No es que se comparase él a un juez injusto. Ese es injusto, es malo y es pecador. Yo soy bueno, justo y quiero daros cosas.
Pero hay algo, ese que es injusto hizo justicia. Y yo que soy bueno y estoy deseando daros, no venís ante mi trono para que yo os dé. Por eso San Pablo en Hebreos tiene que decir, acerquémonos uno confiadamente al trono de su gracia, que alcanzaremos misericordia. Número 1, acercarse al trono. 2, confiadamente. Confiando que si le pedimos, Él nos va a dar. Hoy las iglesias, hermanos, los cristianos, nos estamos volviendo un poco así, que queremos que Dios nos dé las cosas porque Él es Dios y se acabó. Es cierto, Él puede hacerlo sin que tú le pidas, pero Él quiere que tú le pidas. Le dijo al paralítico, ¿qué quieres que te haga, paralítico? Es que no sabía Jesús que el paralítico estaba paralítico y necesitaba andar, pero Él quería escuchar de su boca. ¿Qué le dijo al ciego Bartimeo? Dice, traérmelo acá. Era un ciego, gritaba. Y dije, traerlo. Cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que qué quieres que te haga? Si estoy ciego. Pero Jesús quería escucharlo, Señor, que recobre la vista. Y encima era visible, no su ceguedad. Claro, con la capa, que tuvo que soltar la capa. Es decir, Dios sabía que tenía necesidad de recibir vista. Dios sabía que el paralítico necesitaba andar. Pero Él quería escuchar al ciego pedirle la vista y al paralítico hacerle andar. Y una mujer que tocó la túnica también. Aleluya. Dios desea que la iglesia le pida. Nos estamos quedando, hermanos, sin tanta bendición por la falta de insistencia de pedir, porque seamos nobles y sinceros. Aquí está Dios, hermano. Y aunque aquí me digas amén, si no lo haces, se lo estás diciendo a Dios que no lo hace. ¿Cuánto oras en tu casa? ¿Cuánto le pides a Dios? ¿Verdad? Seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar un rato con Él? Hermanos, estamos enviando telegramas. Señor, bendice la comida. ¿Quién la presenta? Porque ya comemos sin presentar. Señor, bendice el día. ¿Quién lo presenta? Porque hay quien ni lo presenta. Hay quien presenta el día vistiéndose. Hay quien presenta la noche desnudándose. Hay quien presenta la comida. Señor, lo de siempre, Padre. Y creen que ya está. Y es el respeto y es la reverencia. Dios está buscando hijos que se comuniquen con Él, porque Él tiene lleno de tesoros y de regalos y los quiere para la iglesia, pero está buscando que la iglesia le pida. Hermanos, hay muchos motivos por los cuales no recibimos, pero estoy tocando simplemente uno porque quiero quiero golpear vuestra dureza, vuestra insensibilidad de buscar a Dios, de orar, de ayunar, de ponernos delante de Él. Nos estamos olvidando de ayunar, hermanos, estamos olvidando de orar. Levantamos la mano el domingo, yo ayuno, llega el día y no ayunamos. Y me olvidé. Te olvidas de orar, te olvidas de ayunar, te olvidas de leer la palabra, te olvidas de las intercesiones, te olvidas de estudiar. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Y luego digo, Señor, ¿por qué no más esto? ¿Por qué? Y el Señor dice, ¿por qué? Hay quien dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, ¿y dónde están los Elías de hoy? ¿Verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? En el mismo sitio de siempre. Pero ¿dónde están los Elías de hoy? ¿Saben cuánto tiempo estuvo orando Elías para abrir el cielo? 6 meses orando, buscando a Dios, pidiéndole a Dios una cosa. 6 meses insistiendo, como la viuda, insistiendo. Al final dijo Dios, toma la llave. Si abre y os cierra a lo que quieran. Y Dios le dio la llave después de 6 meses. A nosotros Dios no nos puede confiar una llave porque no somos capaces ni de pedírsela. Y Dios está diciendo, yo tengo buenas cosas para vosotros, pero estoy deseando que vengáis al altar y me las pidáis. Amén. Necesitamos pedirle a Dios. Pedirle, no rezamos, oramos. La iglesia no puede rezar, la iglesia tiene que hablarle, Señor, necesito, Señor, que me bendiga, pero también vamos a pedir dones, Señor, necesito el don de diversos géneros de lengua, necesito interpretación de lengua, necesito profecía, necesito palabra de ciencia, necesito el don de milagros, los dones de sanidad, necesito el don de fe, necesito dones, la iglesia necesita dones, y estamos para reclamárselos, para pedírselos, porque Él es mejor que nosotros y está deseoso darte los dones. Pídeselos. Amén.
pídeselos, que Él los tiene para nosotros. Amén. No recibimos porque no pedimos. Amén. Si somos capaces de pedirles, Dios es capaz de darte. Fíjense qué ejemplo, ¿no? A veces los ejemplos de Dios te golpean, te tocan las... ¡Qué padre! Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y termina diciendo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿qué creéis que yo voy a hacer? Que yo soy más bueno que tú millones de veces. ¿Te crees que si me pides algo no te lo voy a dar? Pero pídemelo, llama. El que pide, recibe.